Entonces nos viene muy bien el conocer esa historia, pero otra cosa que me gustaba también mucho de Pepín, el que él siempre estaba también muy cerca de la gente joven, que también tenía esa visión de futuro y tenía esa curiosidad por el presente y lo que le podía inquietar los anhelos de las personas de distintas generaciones. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta, porque cuando hablamos precisamente de un momento crítico, creo que hay que aprovechar la experiencia de las personas que somos más mayores, sin anquilosamientos, pero porque podemos aportar historia, nuestra propia experiencia, pero también podemos aportar nuestra visión del presente y del futuro, porque no nos tenemos que quedar anclados en una determinada época. Y por eso digo que siempre hablo de mi generación, desde mi generación. Muchas veces decimos que España ha cambiado muchísimo, que este país ha cambiado muchísimo, y sin duda alguna, cuando vemos imágenes de otros momentos no tan lejanos, nos damos cuenta de esa transformación social. Y desde luego, podríamos decir, simplificando, que lo que más ha cambiado en nuestro país son las mujeres. Y hemos dado pasos hacia la igualdad, afortunadamente con hombres cómplices, porque yo, que soy feminista declarada, siempre digo que los hombres son nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amantes, nuestros maestros. O sea que nunca el feminismo es una causa por la igualdad, nunca es en contra de. Y siempre, afortunadamente, las mujeres hemos tenido al lado hombres que nos han acompañado o quienes hemos compartido esa lucha por la igualdad. Cómo el franquismo fue tan duro para todo el mundo, pero fue durísimo para las mujeres. Porque si vamos a la edad de plata, entonces nos damos cuenta cómo hubo mujeres realmente. Hace muy pocos años hemos celebrado el centenario del ingreso de las mujeres en la universidad. Siempre nos acordamos de Concepción Arenal, cuando tuvo que vestirse de hombre para poder entrar en la universidad. Entonces, cuando vemos cómo tanto en el mundo de la cultura como en el mundo de la política había algo incipiente, o sea, que se empezaba a desarrollar las posibilidades de educación y de igualdad, que son temas que van muy vinculados para las mujeres, pues luego, claro, vino la guerra civil y vino el franquismo, y eso fue la vuelta al papel tradicional de las mujeres y el volver a ser o ya adjudicarnos ese papel de ser madre esposas exclusivamente. Y que conste que admiro a las madres muchísimo. O sea, abajo de mi casa había una pintada que ponía "Vivan las madres", y hice una fotografía, porque yo reconozco que ser madre o ser padre es algo absolutamente meritorio, pero tener la capacidad de compartir, de compatibilizar y de elegir. Aparte de que muchas mujeres y muchos hombres se tuvieron que exiliar, otros tuvieron muchísimo sufrimiento, y claro, toda aquella educación que fue expandiéndose también en el momento de la República, con las maestras republicanas, que realmente en la República el factor de la educación era fundamental, era la clave, ¿no? Pues luego, claro, se tuvo que interrumpir y tuvimos una educación como mucho más estricta, represiva, en el que además pues parecía que fuera extraño que las mujeres estudiáramos algunas carreras. Había carreras de mujeres y carreras de hombres, ¿no? En mi facultad, yo cuando empecé a estudiar Derecho, éramos 200 alumnos, de los cuales éramos 19 mujeres y el resto eran hombres. Y se suponía que era cuando las mujeres entrábamos masivamente en la Facultad de Derecho. Claro, las proporciones. Ahora me gustó mucho, con el paso del tiempo, el ir viendo cómo cada vez había más mujeres. No podíamos ser magistradas y ahora ya, por supuesto, podemos y somos una gran mayoría. O sea que vivimos en una sociedad más igual, donde hay más igualdad de oportunidades y más justicia, a pesar de todas las diferencias. Digo esto porque siempre me ha parecido muy interesante en aquella época, pues aparte de figuras tan relevantes como antes hablabas de Maruja Mayo. Yo me acuerdo cuando vi a Maruja Mayo una vez en un documental en la televisión, yo dije, yo de mayor quiero ser como ella, porque claro, la pasión por la libertad también es algo que hemos tenido, por lo menos yo, muy presente: la creatividad, la libertad,
esta pasión contagiosa, ¿no? Como en su momento, pues también Ángeles Santos, que es una pintora que se murió hace poco tiempo, muy desconocida y que tuvo una época muy transgresora y la propia sociedad, pues la reprimió, pero además de estas mujeres, pues me parecía interesante en estos brochazos que estoy dando, pues recordar también la figura de María de Maeztu y todo lo que supuso la creación del Liceum Club, porque eso realmente fue muy importante para la época y porque además allí lo que se potenciaba precisamente era la sociabilidad y el dar un espacio para que aflorara el talento y la capacidad de las mujeres. Y sabéis perfectamente que estaba muy vinculado a la Junta de Ampliación de Estudios y a la Residencia de Señoritas, que fue uno de los espacios también más interesantes de aquella época. O sea, digo porque me parece que en ese momento, pues en el que una de las primeras que fue a la Residencia de Señoritas, me parece muy interesante la figura de María de Maeztu, porque precisamente es la promotora tanto de la Residencia de Señoritas como del Liceum Club. Pues sabéis que una de las primeras mujeres que fue a la Residencia de Señoritas fue Victoria Kent, con lo cual ya nos coloca también en ese grupo de mujeres espléndidas en el ámbito de la política, que luego también se interrumpió con una figura a la que yo adoro. Yo tengo mis altares laicos y entonces una de las personas que está en mi altar laico que tiene un lugar preferente es Clara Campoamor, que sabéis que gracias a ella, pues de su esfuerzo, de su tesón y de los apoyos políticos que consiguió, pero que fue muy, muy potente, pues tuvimos en nuestro país el sufragio universal, porque las mujeres pudimos ir a votar. Entonces me parece que es un momento de una grandísima brillantez y me parece que tenemos que intentar insistir en la historia de estas grandes mujeres que muchas veces no son suficientemente conocidas, aunque pueden ser conocidas en espacios de investigación. Aquí hay muchas mujeres y hombres que saben mucho más que yo de esto, pero que no han alcanzado un nivel de reconocimiento, de prestigio y de popularidad como deberían de tener. Hay que hacer una historia más completa, integrando las aportaciones de las mujeres, por tanto una historia también más justa. Decía antes Feliciano, pues hablaba de la argentinita y efectivamente, pues yo creo que también ahí nuestro amigo por lo menos tenía una gran pasión por ella. La verdad es que era una pandilla bastante masculina, ¿no? O sea, claro, los grandes genios, Federico García Lorca, cuando decían esto que no hace ni frío ni calor, hace Federico, ¿no? Porque cuando estaba Federico lo inundaba todo. La verdad es que las relaciones que ellos tuvieron fueron tan fructíferas y la verdad es que hay veces que cuando hablamos mal de nuestro país, yo digo, pues si es que en la cultura nos tenemos que sentir orgullosos, o sea, tener en nuestro país a un Goya, tener a un Picasso, claro, tener a Federico, tener a Luis Buñuel, tener a Dalí, o sea, todo eso debería de darnos autoestima y realmente saber que tenemos motivos como para confiar en nuestro talento y en nuestra creatividad. Y me parece que las mujeres pues también tenemos que cobrar ahí, vivir de aquella experiencia, ¿no? Cuando antes hablabas de Solas, escribí otro libro que se llama Malas, que es la rivalidad y la complicidad entre las mujeres, y precisamente algo que siempre se mencionaba era la rivalidad, bueno, la rivalidad no, el enfrentamiento que hubo entre Clara Campoamor y Victoria Kent por el tema del derecho al voto. Escribí el prólogo de una biografía sobre Victoria Kent y yo siempre la intento salvar, ¿no? Porque ella decía, bueno, en realidad es que ella creía que las mujeres iban a hacer un voto conservador, cosa que luego no estuvo nada clara que fuera así, y que su prioridad era salvar la república, y pensaba que si votaban las mujeres harían caso al confesor y al marido y que por tanto iban a tener un voto conservador, cosa que digo que así no fue. Pero me parece que también la figura de Victoria Kent, aparte de este error desde mi punto de vista, es de una potencia pues
yo creo que todavía no hemos hecho el reconocimiento suficiente a filósofas como María Zambrano o a María Teresa León. O sea, hay una cantera, por decirlo de alguna manera, que me parece que es fundamental que hagamos historia y que hagamos justicia y que las pongamos en primer lugar, o mujeres socialistas como Margarita Nelken, una mujer cosmopolita. Bueno, pues quiero decir que era un poco lo que quería hablar de un poco de todo eso y también tener en cuenta que ahora que vivimos en momentos que parece que se quiera apartar a las personas mayores y que se dice, bueno, pues en los comentarios, en todas las conversaciones, bueno, no quiero decir la edad, es que soy mayor, no, y ya te vas acercando tal. Pues yo creo que al final que los que nos llamamos o nos que consideramos que pertenecemos a la generación del 68 por las revoluciones, entre comillas, que siempre hemos querido, pues cambiar el mundo, modernizar la sociedad. Modernidad, para mí la modernidad es tener más derechos, ¿no? Y tener más ciudadanía. Pues me parece que tenemos, que ahora hemos llegado a una determinada edad, ¿no? Las hijas del rock and roll, pues llevamos ya la Renfe dorada, ¿no? El bono oro este que es estupendo, ¿no? Bueno, pues es eso, la tarjeta dorada del autobús o de los trenes o de lo que sea. Quiero decir que creo que estamos en buenas condiciones y que creo que junto por supuesto, con los hombres, estamos creando, deberíamos de estar creando una nueva cultura de la vejez. Quiero decir, una vejez o madurez o lo que queráis, pues más creativa. Y ahí vuelvo otra vez a inspirarme en la figura de Pepín. Claro, vivir sin trabajar, entre comillas, porque todos sabemos que algo, Petón, algo de Bueno, trabajo, decía su en fin, hacía sobrino sus que cosas, la ¿no? medalla al trabajo Hacía tampoco la tampoco merece. se le iba nada. Pero Pero trabajó más de lo que el estereotipo. Creo, exactamente, por eso quiero decir que luego cuando lo piensas un poco, bueno, pues hizo, bueno, lo del cine con coches, eso me pareció, y bueno, historias pero bueno, yo creo que el hacer redes, lo que ahora llamamos las redes sociales, sí. Bueno, decía Aristóteles, hablaba de la amistad como el máximo de los placeres, ¿no? Que envidiaban incluso los dioses. Bueno, Cicerón tiene un ensayo sobre la vejez, que además yo tengo una edición que está publicado junto con otro ensayo sobre la amistad, que es uno de mis libritos, como unas pequeñas Biblias que tengo favoritos. Estamos creando esa cultura de la vejez en el sentido de que en este momento tan complejo, por un lado, hay como una especie de menosprecio hacia las personas mayores, piensan que se está ocupando un espacio que deberían de ocupar los jóvenes, y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente conversar, tender puentes y encontrar los puntos en los que realmente podamos hacer que la sociedad avance y que seamos capaces de superar todas estas crisis, porque no acabamos de ver muy bien dónde están las salidas del túnel y cuáles son las salidas del túnel. Entonces yo creo que no se puede desperdiciar ni el talento ni la experiencia, se tenga la edad que se tenga cuando se esté en buenas condiciones. Y además lo digo porque yo cuando escucho o leo a Emilio Lledó, que sabéis que le acaban de dar el Princesa de Asturias, ¿no? Pues, y que habla con su pasión fascina a los jóvenes, no se queda anclado en un determinado momento, sino que es capaz de aportar. O cuando veo a Concha Velasco en un escenario, o a Nuria Esper, o veo a tantísimas mujeres y a tantísimos hombres que están en un... Antes hablabais de Asunción Balaguer, pues es que es una alegría verla, ¿no? Es apasionante ver esa vitalidad y muchas veces ese renacimiento que se da incluso en algunos momentos, porque hay veces que se dice que la vida es como una cuesta hacia abajo, ¿no? Yo creo que la vida es como una montaña rusa, o sea que tenemos momentos en los que bajamos, nos sentimos peor y luego hay una palabra en valenciano que me encanta que se llama reviscolar, que es como una especie de renacimiento, ¿no? O de revitalización. Es verdad, por otro lado, que hay veces que se nos ve a las personas mayores como una carga por las pensiones, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, sabéis también que hay abuelas y abuelos
que están haciendo de soporte familiar porque están acogiendo en su casa a sus hijos o a sus hijas, o que incluso están cuidando a sus nietos y a sus nietas. Que tenemos que también valorar todo eso. Por un lado, el talento, la experiencia, el derecho a ser ciudadano y ciudadana y el derecho a tener un proyecto vital toda la vida. O sea, porque el proyecto vital lo tenemos que tener mientras vivimos, ¿no? Es muy importante para eso, como dicen las ancianas de Okinawa, que es el país del mundo donde más longevidad hay, porque también parece que sea un contrasentido que hemos luchado por vivir más tiempo, tenemos que luchar por vivir más tiempo y por vivir mejor, y la longevidad es una conquista de la sociedad y sin embargo, pues parece que te quieran apartar. Entonces las ancianas estas de Okinawa dicen que el secreto de envejecer bien está en tener buenas redes sociales, tener amistades como Pepín, el tener salud y el hacer ejercicio y alimentarse bien. Yo el alimentarse bien lo relaciono no solo con el alimento de lo que comemos, sino también con el alimento del espíritu. Porque en definitiva la cultura, que ese es un placer inmenso y además ese no tiene fin. O sea, yo siempre que pienso, los libros que me quedan por leer, las películas que me quedan por ver, las obras de teatro, las músicas, digo, fíjate si eso es un buen proyecto vital, ¿no? O sea, creo que todo eso es importantísimo que no lo perdamos de vista. Y también Rita Levi Montalcini, que fue una premio Nobel de Medicina excepcional, italiana, que se murió a los 102 años, como nuestro querido Pepín, que se murió a los 103 y ahora cumpliría 111, que es un número también precioso. Pues a Rita Levi Montalcini le preguntaban que cuál era el secreto de que estuviera bien, porque ella decía que era más importante las arrugas del cerebro que las arrugas de la cara, ¿no? Que lo que nos hace perder vitalidad o capacidades, aparte de las enfermedades, que está muy condicionado también por nuestras condiciones vitales y por nuestra genética, etcétera, pero ella decía que su secreto era, y para mí eso es también otro lema vital y que creo que también tiene mucho que ver con Pepín, era mantener el cerebro activo, tener curiosidad y pensar en los demás. Yo creo que esto es de Rita Levi Montalcini, pero lo podíamos trasladar perfectamente a nuestro queridísimo amigo Pepín. Y bueno, pues creo que ya he hablado demasiado. Os doy las gracias por haberme invitado y os doy las gracias por vuestra atención y por vuestro afecto y ya con anticipación por vuestro talento y vuestras aportaciones. Muchas gracias. Tardecilla del Jueves Santo. Cielo de Claudio Lorena. El niño triste que nos mira y la luna sobre la residencia. Pepín, ¿por qué no te gusta la cerveza? Sí. En mi vaso la luna redonda, diminuta, se ríe y tiembla. Pepín, ahora mismo en Sevilla visten a la Macarena. Pepín, mi corazón tiene alamares de luna y de pena. El niño triste se ha marchado. Con mi vaso de cerveza brindo por ti esta tarde, pintada por Claudio Lorena. Muy bien. Bueno, muchas gracias.